Muchas gracias a todos. Buenas tardes, feliz año a todos. Nuestra primera sesión de este año. Tenemos una sesión especialmente internacional. Tenemos en Hong Kong a Santiago Millán, tenemos en Buenos Aires a Juan Gabriel Tocatlián, que conocen muchísimo del tema de China. Pues Santiago ya nos contará, él ha vivido, trabajado allá, es asesor estratégico de Wellington, que es una firma pues, de las firmas financieras más grandes del mundo. Y Juan Gabriel es un profesor reconocido, vicerrector de la Universidad de Itela allá en Buenos Aires, conoce a Colombia. Y vamos a hablar de las implicaciones del crecimiento chino, de las relaciones con Estados Unidos y tratar de reflexionar un poco sobre la relación de Colombia con estos flujos de comercio, por qué de alguna manera estamos de alguna manera de espaldas a todo lo que pasa, sobre todo en el Asia y en China. Yo pienso que sin más introducciones le doy la palabra a Santiago, que va a hablar alrededor de unos 20 minutos, después habla Juan y después abrimos el foro para comentarios y para preguntas. Santiago, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un honor poder hablar con ustedes. Soy Santiago Millán. Un poco sobre mí. Yo en realidad he sido en una forma u otra estratega en el sector financiero desde 1995 y antes de eso estudié economía. Hasta el año 2000 mi enfoque era Latinoamérica y únicamente Latinoamérica, y cuando llegué yo a Wellington empecé a investigar Asia. Primero, el primer país que empecé a estudiar fue la India. Pero yo trabajaba mucho con una persona que miraba mucho a la China y que hablaba sobre cosas como la migración de 150 millones de personas que a mí me parecían imposibles. Y fui por primera vez a la China hace más o menos 20 años. Y bueno, una de las experiencias que más me quedan y que más me impactó fue visitar una fábrica de semillas de giraflor, muy básica, en el campo, en una provincia que se llama Anhui, en una ciudad que se llama Hefei. Y la operación básicamente era una cantidad de mujeres sentadas en un piso y estaban escogiendo cuáles eran las semillas buenas y cuáles eran las malas, separándolas y poniéndolas en paquetes. Y eso se iba. Y yo le pregunté al gerente de la fábrica que cómo iba el negocio. Y en ese momento la China estaba creciendo al 12%, creo. El consumo era una cosa impresionante. Y el gerente me dijo, el negocio está terrible. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y pues me quedé muy impresionado y me dijo, porque usted tiene que entender que hace 3 años nosotros teníamos 3 competidores y hoy tenemos 100. Entonces, eso fue una cosa que me impresionó a mí mucho porque yo nunca había visto algo así. Y yo escribí un paper cuando volví. Yo dije, vea, yo creo que yo puedo saber cuáles son las compañías más grandes de Latinoamérica de los próximos 10 años. Yo no tengo ni idea cuáles son van a ser las compañías más grandes de la China, porque eso es una cosa muy impresionante allá de Creative Destruction. Bueno, empezando acá por un artículo que creo que ustedes debatieron, que sugería en el Financial Times que China de pronto se va a meter o se está metiendo en un tipo de caparazón porque quiere aislarse del mundo y protegerse. Y yo creo que eso es una visión que de pronto casi que yo le llamaría wishful thinking, porque eso sería una cosa muy buena para la gente que son yo diría los decouplers. Y hay decouplers en los dos lados, también hay chinos que son decouplers, eso es un debate allá. Pero yo quería empezar con esta diapositiva acá que muestra un meme muy popular en la China, 2018, 2017, cuando empezó
la guerra y empezó toda esta retórica. Y esto, los memes en la China y en WeChat son muy bottom-up, sí, hay mucha propaganda, pero en realidad la propaganda en la China, la forma en que funciona es más que todo como un negative list. Se sabe lo que no se puede decir, pero dentro de lo permitido, dentro del bird cage, como dicen, se puede hacer todo. Y entonces ustedes pueden leer ahí después qué es lo que esta persona sacó de los sound bites de la prensa china y de la prensa de los... bueno, el crecimiento, y quiero hablar un poco muy breve sobre el crecimiento de la China y por qué creo que pasó eso. Entonces aquí vemos que Colombia en 1982 era 6,5 veces más rico que la China. Era una cosa muy impresionante y hoy China es casi 2 veces. Y bueno, esto pasó, Colombia creció y creció mucho, pero esto pasó porque China creció mucho más. Y aquí vemos la India. China era más pobre que la India y hoy China es 5 veces más, bueno, rica. Bueno, entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, yo creo que tenemos que empezar en el principio. ¿Qué era la China? China en 1949 al 78 pasó por unas épocas en donde se destrozó todo, se destrozó la sociedad, se destrozó la economía. China tenía una constitución soviética diseñada para prevenir la existencia de la propiedad privada. El único contrato que se permitía en la China horizontal entre dos personas era el matrimonio. De fuera de eso, todos los contratos eran verticales entre la persona y el Estado. Y esto básicamente es para que no pueda existir la propiedad privada. Y la economía era completamente dirigida, no había precios. Pero bueno, también esto es una época de muchas cosas están pasando. Tenemos una situación en donde se descarta la tradición, muchas cosas de la China antigua, de la China imperial y muchas ideas. Y entonces este también es el momento de la modernización de la China. China no había modernizado y tenía guerra. Este es el Meiji Restoration en cierta manera. En el gran salto adelante mueren de hambre 15 a 30 millones de personas y la revolución cultural fue una guerra civil que en realidad a mí me parece similar, pero mucho más fuerte porque que lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde un líder importante básicamente le dice a sus seguidores que únicamente los seguidores de él son legítimos. Y eso fue lo que pasó cuando Mao soltó a los guardias rojos. Bueno, y esto todo pasó luego de un siglo de pobreza y atraso y humillación, que como lo llaman en la China, que fue lo que pasó en la guerra de opio, después la revolución en 1911, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, guerra contra Japón, cantidades de cosas feas que en el psique de los chinos los hacen odiar el caos y amar el orden. Y eso es importante para pensar lo que está pasando ahora y por qué China tiene una gobernanza de esta manera. Bueno, 1978 hasta ahora ha sido el periodo de la reforma. Como dijo Deng, cruzando el río sintiendo las piedras. A veces no se siente una piedra y el pie va hacia atrás. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es una cosa impresionante. Se desmanteló el aparato colectivo, se desmanteló el comunismo y se desmanteló todo esto que yo estaba describiendo en el diapositivo anterior. Se establece un sistema de precios para comunicar información económica. Eso apenas está terminando ahora.
El fin del Factor Price Reform fue después del 2013-2014 en la China. Construir de la nada un sistema de instituciones consistentes con una economía de mercado. Eso es un tema grandísimo para muchas charlas en donde se enfoca en, bueno, el tema de la ley de las instituciones, pero para decirles una cosa de cómo funciona esto y qué tan difícil es de predecir, piensen que estemos en 1989 y miren más o menos, pueden mirar en Google lo que se estaba escribiendo en ese momento sobre si China podría tener mercados de bolsa, de acciones. Y entonces lo que tienen que pensar es que en 1989 China no tenía una ley de contratos y como les dije, hace casi 10 años, un poco más de 10 años, no había contratos, punto. La ley de contratos vino en 1999 y la ley de propiedad privada vino en el 2007. Entonces, una cantidad de cosas muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados han pasado en el desarrollo de la China. Otra cosa que yo quiero, bueno, dejarles impresión y podemos hablar de muchas cosas es que la economía china es mucho más privada de lo que yo creo que se ve en la prensa popular. Y en realidad lo que crece en la China es el sector privado. Entonces aquí pueden ver algunos gráficos del peso de los SOEs en la inversión y en el empleo. Pero importante también, yo creo que la visión de la China sobre qué son los SOEs es que los SOEs, en realidad China yo creo que lo describía como los policymakers allá les gusta mucho el mercado y la economía de mercado como un sistema de incentivos que logran hacer la gente lo que ellos quieren que hagan, que es que sean productivos. Pero al mismo tiempo, por su condición y su historia y todo eso, y parte por su filosofía, también les queda muy fácil aceptar que hay market failures y que hay externalidades, ¿no? Negativas y positivas. Y entonces ellos enfocan los SOEs para estar en ese lado. Entonces uno mira, no hay SOEs en Internet. Los SOEs están en los sitios de monopolios naturales o estratégicos de seguridad natural. Entonces hay SOEs en telecomunicaciones, pero no en Internet. Bueno, y ahora, ¿a dónde estamos ahora? Algunas cosas rápidas aquí como para mencionar. Es importante saber que China está automatizándose muy rápido y que el manufacturing en China, la manufactura llegó a su punto máximo hace 5 años y China se está volviendo muy rápido una economía de información una economía de servicios. Los textiles, muchas cosas están saliendo de China hace mucho tiempo, antes de la guerra con Trump, y yendo a sitios como Indonesia y Camboya y hasta en África. Bueno, y la otra cosa es que mi visión bueno, ¿cómo explico yo de una forma muy rápida por qué creció la China? Bueno, primero que todo, en parte por la historia que les he contado, pero yo creo que el potencial que se ha desarrollado hasta ahora y el potencial que yo veo en el futuro es porque China yo creo que es ahora el mercado integrado y conectado más grande del mundo. Y en esto una cosa que me recuerda es un paper que escribió Paul Romer sobre el crecimiento de Estados Unidos en el siglo XX, que se llama Why, Oh, Why America. Y lo que dice Romer es que la explicación más simple de el éxito de Estados Unidos es que Estados Unidos al fin del siglo XIX se volvió
el mercado integrado más grande del mundo, en parte por los trenes y el acceso que eso dieron a la agricultura y a las tierras nuevas. Y China, no solamente con sus trenes, sino también con una conectividad virtual y un entusiasmo hacia la digitización de la economía que no lo veo en ningún otro lugar. China, el crecimiento de la China es interesante si lo pensamos como promedios, como ratios de otros países. Entonces vimos cómo se ve relativo a Colombia, cómo se ve relativo a la India. Y aquí pensamos cómo se ve relativo a Estados Unidos. Y bueno, como les dije, yo creo que en cierta parte lo que está pasando en la China tiene algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos en el siglo XIX, o el principio del siglo XX, y también como Japón. Y aquí vemos cómo China está siguiendo la trayectoria de Japón después de la, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para finalizar, China ha estado muy ocupada durante la administración de Trump haciendo integración con cantidades de países en el Belt and Road, con África, con el FOCAC, el Forum on Africa-China Cooperation, el RCEP, que es una cosa fundamental y muy interesante y que tiene capítulos que tocan algo de servicios. Posiblemente entrar en negociaciones o conversaciones con CPTPP y el Investment Agreement con Europa. O sea que ahí termino, pero podemos hablar, pues, obvio, de muchas otras cosas también. Gracias. Muchas gracias, Santiago, muy interesante. Ahora, Juan, por favor, continúa, sigue adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Asumo que cuando Gabriel me contactó, lo hizo, entre otras, recordando que fui en algún momento profesor de él y me gustaba provocarlos mucho a los estudiantes en las clases. Y entonces la presentación que intentaré hacer hoy busca provocarlos de alguna manera o llevarnos a una conversación o a una deliberación intensa sobre los temas que voy a intentar tocar. Son 3 puntos los que quiero hacer. Uno sobre Estados Unidos y China, el otro sobre América Latina y finalmente sobre Colombia. Y voy en orden y empiezo por la relación entre Estados Unidos y China. Yo creo que es esencial entender la singularidad, la particularidad de la transición de poder, influencia y prestigio que está ocurriendo a nivel internacional. Creo que esta relación entre Estados Unidos y China hay que verla mucho más en la lógica casi histórica de las grandes potencias, esto es, las potencias que descienden y las potencias que ascienden, y esas son dinámicas propias que ya hemos visto en otros momentos históricos, pero aquí estamos frente a 3 novedades muy significativas. La primera novedad es que la transición de poder, esta que estamos viviendo, es la primera gran transición de poder en varios siglos entre Occidente y Oriente. Es decir, básicamente Occidente y especialmente Estados Unidos y su predominio, y China en el Oriente. Esto nos lleva a un enorme desafío de tratar de entender a China, puesto que nuestra ignorancia relativa sobre China es monumental. Podríamos llenar nuevamente la biblioteca de Alejandría sobre todo lo que no sabemos, ni entendemos, ni captamos de China. Lo segundo es que esta transición de poder se da en un contexto donde hay una capacidad de destrucción
masiva, inédita en la historia de la humanidad. Otras transiciones de poder, por supuesto, tenían grandes componentes militares, grandes ejércitos, grandes capacidades bélicas de los principales protagonistas. Bueno, ahora tenemos unas 15.800 ojivas nucleares en manos de 9 países, cuya capacidad de destrucción es similar a 1 millón de bombas como la lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Esto es, estamos en una transición de poder que si no se maneja, si no se modera, si no se canaliza, puede derivar en una confrontación descontrolada. Y en tercer lugar, estamos en una transición de poder que el término multipolarismo es inadecuado a esta altura. Yo diría que lo que hay que mirar es que esta transición entre dos grandes poderes se da así en el marco de una pluripolaridad. Y cuando digo pluripolaridad, lo que quiero decir es que además de las capacidades y atributos de los estados más importantes, de mayor peso, de mayor gravitación, hay que agregar un conjunto de actores no estatales, grandes corporaciones, grandes grupos económicos, grandes conglomerados financieros que tienen mayores atributos en muchos casos que la suma de 30, 40 o 50 países en el escenario internacional y tienen activos que superan con creces el PBI de la mayoría de nuestros países. Entonces, esta es una transición muy singular. Esto es lo primero que quiero remarcar. Y quiero remarcar detrás de esto que esta transición, por supuesto, se inicia con aquella reforma que en el 78 inició Deng Xiaoping. Pero acá hay una peculiaridad que debe entenderse, siguiendo Juan, el comentario además de Santiago. Juan, te pido un favorcito. Varias personas me han dicho que quisieran tener el video, que poder verte. Si tú no tienes... Yo estoy... perdón. Discúlpame. Perdóname, pido disculpas. Pido total disculpas No te que preocupes, adelante. lo había apagado antes para... Digo, repito, esto tiene que ver mucho con lo que Santiago señalaba, las reformas del 78. La reforma del 78 de Deng Xiaoping lo que quería era modernizar el socialismo, pero el resultado fue lograr un capitalismo competitivo. Eso es el resultado. Y por lo tanto, seguir interpretando las transformaciones en China con una mirada ortodoxa, hiperideologizada, de entrada nomás es un error craso, enorme. Ha cambiado también la élite en China. Hasta el principio de los años 80, el grueso de la élite eran miembros del partido, las Fuerzas Armadas, la burocracia, sectores campesinos y trabajadores, y la formación universitaria de toda esa élite en aquel momento histórico no superaba con universidad más del 5% de los líderes chinos. Hoy hay una nueva capa dirigencial con empresarios, con técnicos, en lo cual aproximadamente el 45% tienen formación universitaria y posgraduada. Y por lo tanto estamos frente a una élite también que ha cambiado. Dicho lo anterior, a su turno, es muy usual, y esto uno lo lee mucho en varios países, incluido el mío, que vivo ahora, Argentina, pero lo leo mucho también en Colombia, pero por supuesto también en Estados Unidos, de esta errónea idea por su efecto estratégico, quiero decir, errónea idea de que esto es una nueva Guerra Fría. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría, absolutamente nada que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría eran dos modelos antitéticos, categóricos, integrales. La Guerra Fría no tenía vínculos básicos, fundamentales entre la Unión Soviética y Estados Unidos, salvo la competencia. La Guerra Fría implicó dos arsenales nucleares de ambas potencias en equilibrio en aquel momento. Para el año 85, cada uno de ellos tenía unos 9.000 ojivas nucleares. Y la Guerra Fría estaba concebida a su vez en una lógica de
tener guerras por encargo en la periferia, es decir, ambos estimulaban conflictos en la periferia para lograr proyectar su zona de influencia. Nada de esto caracteriza la relación actual entre Estados Unidos y China. Empecemos por los datos concretos. En el año de mayor comercio histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue 1979. El total del comercio en ese año entre los dos países fue de 4.500 millones de dólares. El total del comercio chino-estadounidense en el año 2018 fue 630.000 millones de dólares. No había prácticamente inversiones de Estados Unidos en la Unión Soviética de ningún tipo, ni mucho menos de la Unión Soviética en Estados Unidos. Entre 1990 y el 2019 hay un acumulado de 150.000 millones de dólares de chinos invertidos en Estados Unidos y unos 284.000 millones de dólares de estadounidenses en China. Del 1.095.000 estudiantes que fueron a hacer sus estudios a los Estados Unidos en el año 2019, 370.000 eran de China, provenían de China. No hubo ninguna relación cultural, intensa, educativa o en ningún aspecto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el total actual de ojivas nucleares que tiene Estados Unidos, unas 5.800, contrastan con las 320 que tiene China, que no ha cambiado su política nuclear, que es esencialmente defensiva y esencialmente disuasiva. Por lo tanto, encuadrar esta relación como si fuese otra Guerra Fría es un error monumental, no tiene nada que ver. Ahora, ¿quiero decir con esto que es una relación armoniosa? Por supuesto que no, es una relación de altísima rivalidad, pero es una relación de altísima rivalidad con alta interdependencia. Esto es, ambos se necesitan significativamente. Y entonces el gran desafío, lo que tenemos por delante, a mi modo de ver, para analizar más estratégicamente, es cuánto más se va a atenuar o exacerbar la rivalidad. Y yo diría que no hay que esperar grandes cambios con Biden. Las tensiones, fricciones, competencias van a seguir, quizá con un estilo distinto, pero van a seguir y van a ser muy importantes. Y por el otro lado, si va a haber mayor o menor desacople entre las dos economías. Y en ese sentido me parece que la intención de Estados Unidos es mayor de desacoplarse que la intención china, aunque el precio para Estados Unidos de eso sea enorme. La guerra comercial desatada por Trump hizo perder 250.000 empleos, según el informe que acaba de salir del consorcio Estados Unidos-China de empresarios. Esto es, si esta relación se exacerba en la rivalidad y se debilita en la interdependencia, vamos sí a entrar en un terreno mucho más complicado por la próxima década. En todo caso, y en todo caso para nuestros países en general, la clave es cómo no quedar apretados en la rivalidad y cómo aprovechar la interdependencia. Fin del tema Estados Unidos-China. Voy al tema América Latina. Cuando hablo de América Latina, por supuesto, estoy hablando de una unidad en exceso agregada. Es incorrecto hablar de una América Latina como si fuera algo uniforme, homogéneo. Por supuesto que sabemos las diferencias, los matices, las realidades históricas, etc. Pero me sirvo de la idea de América Latina para ciertamente decir que hay elementos comunes hoy en la región. Y a mi modo de ver, los elementos comunes en nuestra región es que América Latina está perdiendo cada vez más gravitación mundial,
América Latina tiende a ser cada vez más inestable y la pandemia posiblemente agudice eso, y América Latina cada vez es más vulnerable tanto a las presiones de Estados Unidos como a las demandas que gradualmente también trae China. ¿En qué me fijo para hablar de esta pérdida cada vez más elocuente de gravitación de la región? Cuando se creó las Naciones Unidas hace 76 años, 20 de los 51 miembros de las Naciones Unidas provenían de América Latina. El voto latinoamericano en Naciones Unidas como peso diplomático hasta los años 60 y aún 70 fue muy relevante. En los últimos años, particularmente en la última década, cada vez tenemos menos peso en un contexto de ahora 193 miembros, pero en particular porque cada vez votamos más diferentemente los principales países de la región. Es tal la irrelevancia que le hemos llegado a dar y el poco peso que le hemos llegado a dar a Naciones Unidas, que por primera vez en 75 años, desde su creación hasta el año 2020, desde su creación hasta el año 2020, en el Consejo de Seguridad, como saben, hay 2 asientos que le corresponden a América Latina y el Caribe. Son 2 asientos rotatorios cada 2 años. Por primera vez en 75 años, los 2 representantes de América Latina y el Caribe eran San Vincent Granadinas y República Dominicana. Esto es, la totalidad de población que tienen estas 2 islas del Caribe es la mitad de la población de la Ciudad de México. En pocas palabras, cada vez si se horadó el multilateralismo fue porque los latinoamericanos tampoco hemos puesto el peso diplomático en ese tablero internacional y de hecho, por lo tanto, es una forma de perder influencia. En un estudio de la CEPAL del año 56, miren dónde me estoy yendo, al 56, CEPAL, sobre el año 55, muestra que el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. El total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales era del 12%. En el informe del 2018 respecto al 2017, es decir, para el año 2017, 65 años después, casi 65 años después, el total de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales es del 6%, la mitad que el año 55. En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde los países van y presentan sus innovaciones tecnológicas, sus nuevas patentes, el total de las patentes provenientes de América Latina en el año 2007 era apenas del 3.1%. Dicho sea de paso, las del sudeste de Asia eran para la época aproximadamente el 49%. Para el año 2019, las patentes provenientes de América Latina bajaron al 1.8% y las patentes del sudeste de Asia subieron al 79%. Tenemos gobernantes de izquierda, de derecha, de centro, que siempre hablan exactamente del valor de la ciencia y la tecnología, los nichos tecnológicos, etc. En realidad, América Latina hace escasísimos esfuerzos en materia de ciencia y tecnología y menos aún en innovación y desarrollo. Y esto hoy, en el siglo XXI, es carísimo para todos por igual. Y que hablar de los niveles de desigualdad, el informe del 2018 del Banco Mundial sobre el análisis de toda una década de altos precios de commodities, donde todos tuvimos un boom, todos por igual, en la región. Al cabo de 5
de 3 lustros, de precios relativamente altos, 8 de los 10 países más desiguales del mundo seguían siendo de América Latina. Y si a ello le sumamos la fragmentación diplomática que tenemos, es decir, el modo en que hemos vuelto irrelevante la OEA, el modo en que la CELAC no tiene ningún peso, el modo en que destruimos UNASUR y creamos un grupo de WhatsApp que se llama PROSUR. Esta forma de actuar de América Latina, es ya de por sí costosa y va a seguir siendo costosa porque el mundo va hacia las regiones, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en el sudeste de Asia. El mundo entiende que son a través de esfuerzos colectivos entre grupos próximos y con proyectos complementarios es que se puede crecer, se puede desarrollar, se puede avanzar y se puede progresar de manera significativa. En América Latina, en realidad, la lógica que está predominando desde hace un buen tiempo es la lógica del sálvese quien pueda. Y ante esa lógica, me temo que tanto Beijing como Washington van a poder aprovecharse mucho de nosotros. Voy a Colombia y con esto termino. Mis 3 argumentos sobre Colombia son los siguientes. Colombia supo, en la anterior transición de poder entre Gran Bretaña y Estados Unidos, supo a tiempo entender las dinámicas que se daban y el ascenso de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el trauma de Panamá ayudó a eso, forzó eso. Pero ciertamente había una élite que entendía que el plegarse a Estados Unidos era fundamental. Ahora bien, creo yo que esa lógica no sirve para esta transición de poder. Aunque me temo que hay una convicción dogmática de la élite colombiana de no separarse en casi nada significativo de Estados Unidos. Y estoy diciendo y usando la palabra dogmática y no uso la palabra ideológica, porque respeto las posiciones ideológicas, pero también si vemos cotidianamente cómo se están comportando la mayoría de los países han dejado de ser ideológicos per se. Cada vez más hay combinación de ideología y pragmatismo, de valores e intereses, de principismo y razones prácticas. Y yo me temo que una buena parte de la élite colombiana sigue todavía con la convicción de que la única estrella polar que vale es Estados Unidos. Mi segundo punto es también sobre la élite de Colombia, que yo creo que es la última élite latinoamericana que sigue intoxicada por la Guerra Fría. Esto es, toda la dinámica interna e internacional, de política interna y de política exterior, se sigue viendo con una lógica de Guerra Fría. Y esto creo que es dañino. Creo que nos ayuda a comprender una dinámica particularmente entre Estados Unidos y China que no tiene esos componentes y que obligaría, por lo tanto, a una reflexión mucho más aguda, mucho más matizada y salir de la lógica de la Guerra Fría. Y mi tercer punto es que como conclusión de los 2 anteriores, esto es, de un plegamiento excesivo a los Estados Unidos y de una mirada muy enclaustrada por la Guerra Fría, el país está perdiendo orientación estratégica. Las élites políticas, intelectuales, culturales, empresariales, militares, civiles, me parece a mí que necesitan una readecuación de la visión estratégica del país hacia el futuro, porque ciertamente, lo que creo
que sigue siendo esencial es el bienestar de los ciudadanos, es la autonomía en política exterior y por sobre todas las cosas el entender que no hay salidas unilaterales y solitarias en este mundo. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Extraordinario. Yo creo que tenemos una serie de pensamientos y de planteamientos que van a recibir una atención muy grande de este grupo. Yo quiero invitar a los asistentes a levantar la mano o por el chat decir que quieren tomar la palabra y hacer comentarios o preguntas. Entonces le pregunto que quién quiere comenzar. Pues mientras se animan, Juan, yo quisiera preguntarte, entre los países de América Latina, ¿cuáles crees tú que han sido más hábiles para sentir el cambio en la política, en la gran política mundial, en la economía mundial y adaptarse mejor a las circunstancias? Me pregunto, por ejemplo, si Chile o Perú, que tienen tratados de libre comercio y una relación de inversión más fuerte con China, lo han hecho distinto. ¿Qué ves, qué diferencias ves entre Colombia y otros países de la región? Ahí yo diría dos o tres cosas. La primera es que hay una porción de América Latina que gira en torno a los Estados Unidos. De Panamá hacia arriba, Centroamérica, el Caribe y México está inserta en una dinámica geoestratégica, geoeconómica y geopolítica en torno a los Estados Unidos. Su destino es el norte, su mayor destino es el norte. Y creo que sobre eso no hay mucha discusión, a pesar de los intentos que tienen particularmente los mexicanos de buscar cierto contacto con América Latina, etc. Pero si uno mira el comercio de la Alianza del Pacífico, el comercio de la Alianza del Pacífico para México, estoy hablando para México, el comercio total con sus tres socios de la Alianza del Pacífico no supera 20 días de exportaciones a los Estados Unidos. Su mirada está allá y es consecuente con una situación, repito, económica, estratégica y política. Sudamérica es distinta. Creo que Sudamérica es distinta y hay países que han cambiado significativamente respecto al tema China. En primer lugar, también cabe recordar que en clave de lo que se llama la iniciativa de la ruta y de la franja, China ya tiene 17 acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento con países de la región. Es decir, ya está en la región, aún en países pequeños, aún en países con una clara presencia y proyección e influencia de los Estados Unidos. Hay países de la región como Ecuador que tiene un nivel de inversión china superior, mucho más superior a la de Colombia y superior a la de varios otros países de Sudamérica. Creo que Chile es un ejemplo interesante, y Perú también, de cómo jugar en la relación con Estados Unidos y China y tratando de buscar ciertos equilibrios no solamente comerciales, sino geopolíticos interesantes. No nos olvidemos que fueron dos de los países, junto con Argentina y Trinidad y Tobago, que no votaron por Claver Carone en el BID y que mantienen aspectos importantes de su política exterior tratando de no estar simplemente bajo el aura de los Estados Unidos, a pesar de que tienen tratados de libre comercio. Tener un tratado de libre comercio no es terminar siendo un apéndice de los Estados Unidos. Es un instrumento más. Tenemos el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo. Hay países que ya son miembros. Por ejemplo, para quizá sorpresa de algunos, son miembros Brasil, por supuesto, pero también es miembro Ecuador y también es miembro Uruguay. Y ahora ha pedido ser miembro Bolivia, Chile y Argentina. Es decir, son países que están mirando las opciones que ofrece también China y tratan de
multiplicar sus alternativas. Para Argentina y para el Cono Sur, pongo el caso argentino, hoy China es un socio comercial más importante aún que Brasil. Pero también para Brasil China es esencial, porque por más que Bolsonaro grite y despotrique y ponga fotos de Trump y lo ame a Trump, bueno, las mayores exportaciones que tienen más dinámica para, por lo menos de productos primarios para Brasil, sigue siendo China. Fue China, una compañía china, la que restauró completamente la base antártica que se le quemó a Brasil hace 3 años con una inversión de 100 millones de dólares. Los chinos están en diferentes ámbitos de telecomunicaciones, energía, transporte en varios países del Cono Sur. Así que lo que quiero decir es que países de tamaño relativo a Colombia o de peso relativo a Colombia, saco a Brasil y a México por sus peculiaridades, bueno, juegan cartas, utilizan cartas, y en esas cartas, por supuesto que está China. Gracias, Juan. Ahora sí tenemos ya una lista de personas. Han pedido la palabra Rudy Holmes, Guillermo Puyana y después Gabriel Silva. Y hay otras personas. Empezamos con Rudy y después viene Guillermo. Rudy, adelante. Juan, buenas tardes. Gusto oírte. Placer escucharte. Y felicitaciones. ¿Aló? Te escucho perfectamente. Ah, bueno. Mira, una pregunta interesante. Tú dices que las ideologías ya son del pasado. Pues yo creo que una de las razones por la cual Colombia tiene esa demora en despertarse a la China es ideológica. Si tú miras los países que han tenido más relación, han tenido gente de izquierda en el gobierno y han sido capaces de archivar algunos de los tabúes del pasado en términos de tener relaciones exclusivamente con Estados Unidos. Yo veo claramente que eso es un problema. Es decir, nosotros llevamos ya pues varios años en que ha habido una derechización de la política en Colombia. Y a mí me parece que eso va a tener una influencia sobre qué vamos a hacer en el futuro. Cuando el gobierno de Santos nos visitó el presidente de China, y una de las cosas que trajo consigo era que quería traer, creo que 100,000 personas a trabajar en proyectos agropecuarios. Esto creo que ha pasado también en el África. Aquí no le pararon 5 minutos de bolas a esa idea, ¿no? Yo no sé qué piensa Gabriel Silva. En el pasado él le tenía mucho temor a los chinos. Yo no comparto eso. Es decir, ¿por dónde principiamos nosotros una relación con China que tenga sentido? ¿Es el Tratado de Libre Comercio o debemos invitar inversión en el sector agropecuario? Porque yo entiendo que ellos tienen mucho interés en productos básicos del sector agropecuario. Si uno mira lo que ha pasado en el África, ¿qué podemos nosotros copiar o qué debemos evitar de cómo han sido las relaciones africanas con la China? No sé si me estoy explicando. Danos un poco de lo mismo, Santiago, denos un poco de pistas de por dónde andar. Gracias, Rudy. ¿Te parece, Santiago, que contesto y te paso la palabra? Perfecto, muchas gracias. Yo te voy a usar, Rudy, un caso argentino, no por chauvinismo, sino porque me parece que toca el aspecto inicial de tu argumento del exceso de ideología y el tema a lo cual yo trataba de apuntar, y era decir, aceptando las ideologías existentes, cómo balancear ideología y pragmatismo. Este es mi punto. Yo entiendo que las coaliciones de gobierno tienen
un conjunto de creencias, representan una serie de intereses, etc. Ahora, cuando el presidente Macri llegó al gobierno en Argentina en el año 2015, con una agenda de derecha, con un intento de normalizar la relación con Estados Unidos en particular, uno de los temas fue poner en entredicho todos los acuerdos que había con China. Y los mandó a revisar a todos. Todos todos los acuerdos que el país tenía. Por ejemplo, el establecimiento en la provincia de Neuquén de una base espacial. 9 meses después decidió que era conveniente autorizar la construcción de la base espacial. Pensó también en que no era importante el acuerdo con China para una nueva central nuclear. Al final de su mandato, firmó un acuerdo por el cual se va a construir la 4ª central nuclear argentina con un valor de unos 4.500 millones de dólares de capital chino. Al inicio de su gobierno decía que el swap que le había dado China a la Argentina en el momento en que estaba la presidenta Cristina Fernández no servía realmente para nada, que eran monedas vacías, que eso no tenía ningún sentido. Cuando el país entra en crisis en el 2018, lo que busca es la ampliación del swap, que llega a ser un swap finalmente de unos 19.000 millones de dólares, o equivalente a 19.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en algún punto desconocer las dinámicas económicas, comerciales, financieras, de inversión, se vuelven costosas aún para aquellos que tengan una convicción ideológica muy fuerte. Entonces, el punto que yo quiero hacer es de qué modo, más que desideologizar, decir, señores, ok, ustedes tienen este modelo, creen en esto, se fueron mucho a la derecha. Bueno, mezclémosle algo de pragmatismo. El que lo supo ver, recuerdo esto porque estaba yo viviendo en Colombia, fue Barco. ¿Ustedes se acuerdan cuando Barco hizo la idea de hacer este canal paralelo al canal de Panamá, pero era un canal terrestre, hizo un plan fenomenal de desarrollo y los chinos se interesaron originalmente y luego hubo muchas presiones de Estados Unidos y luego hubo gobiernos posteriores que desaprovecharon esta idea. Pero siempre me parece que hubo en Colombia, y particularmente entre los liberales, bueno, esta sensación de que el mundo es un poquito más complejo, de que hay un poquito más de opciones, de que hay que jugar en distintos tableros. Yo me percataría, y con esto termino, de la experiencia china en África. Es una experiencia que generó mucha dependencia, una experiencia a su vez que tiene componentes de corrupción muy peligrosos, y una experiencia en que, digamos, tiene sus lados, es bastante variopinta. Generó nuevos proyectos incluso de inversión en ciertas áreas de riego, inversiones en infraestructura o en energía. Por ejemplo, el petróleo de Sudán en realidad es toda inversión china, dicho sea de paso. Pero yo miraría eso con cautela porque, repito, la cuota de pragmatismo implica también tratar a Beijing no como una potencia ideológica, sino como una gran potencia. Y las grandes potencias hicieron y seguirán haciendo lo mismo. Gracias, Juan. Seguimos con Guillermo Cuyana. Guillermo, adelante. Armando, iba a decir algo, Santiago. Sí, perdón, Santiago, adelante. Perdón, sí, no, yo quería rápidamente, no vas a hacer referencia a algunas cosas. Hablando de ideología, yo creo que el ejemplo de Vietnam es un ejemplo muy interesante porque ahí vemos claramente que hay mucho más que ideología también. El gobierno de Vietnam se llama el Partido Comunista.
el gobierno de China se llama el Partido Comunista, pero si tú vas a Vietnam, vas a ver que la relación pues se odian, para decirlo. En Ho Chi Minh están haciendo un metro los chinos, y en el norte, en Hanoi, están haciendo un metro los japoneses, y en Ho Chi Minh tú vas y te dicen que el metro de Ho Chi Minh es bueno y el de Hanoi es malo. Una idea es balancear los intereses, y pensar que esto es, bueno, como dice Juan, más que todo sobre poder y sobre confianza. ¿Cuáles son los objetivos? El cambio político, veo una pregunta acá, podemos hablar después, eso va a ser muy diferente a la trayectoria que estamos esperando, en mi opinión. Otro sitio para mirar es Singapur. Yo creo que ustedes deberían mirar con mucho cuidado los intelectuales públicos en Singapur y cómo están hablando sobre posicionar no solamente su país, sino el área del sudeste asiático. Finalmente, en África, añadir a lo que dice Juan, la presencia china es no solamente muy, muy grande, y es un énfasis que lleva mucho tiempo, y una cosa es la atención que le pone la China a la diplomacia y a todas las formas diferentes en donde hace su presencia, no solamente en infraestructura, sino incrementalmente en muchas cosas, muchos aspectos de servicios y de construcción y de desarrollo. Yo tengo diapositivas en el final de mi presentación que pueden mirar, y también podemos hablar sobre muchos de esos proyectos que yo he estado allá en África mirando los proyectos chinos en África. Gracias, Santiago. Ahora sí, Guillermo Puyana, adelante. Bueno, muchas gracias, Armando, y muchas gracias a todos los presentes. Yo me siento honrado de estar invitado a esta reunión. Es muy interesante. Yo quisiera hacer una cosa muy breve de síntesis y cuál es la visión que yo tengo sobre esto, porque yo tengo, digamos, por mi historia personal, que tú conoces, Armando, pues una situación especial de la relación con China. Y es que mi primer viaje a China fue en 1964, poco antes de yo nacer, porque mi papá fue invitado en una delegación con Luis Villar Borda en ese momento, y esa fue una delegación cuya historia no se conoce muy bien. Los protagonistas de esa historia nunca quisieron escribir ni hablar sobre ella, nunca supe por qué, pero esa fue una delegación de antes de la existencia de las relaciones diplomáticas, que fue la única recibida por un presidente chino en ejercicio, ¿no? Después vinieron los diplomáticos, pero eso me lleva a dos reflexiones. Una, la importancia del contexto histórico que anotaba Juan Gabriel Tocatián sobre China, pero no un contexto histórico limitado a 40 años, que es el de la reforma y la apertura, sino un poco más largo. Yo diría que por lo menos entender el proceso desde el 49, cuando Mao se toma el poder, es lo mínimo que uno debería hacer. Un poco más es entender el proceso de liberación del colonialismo europeo desde 1842. ¿Por qué digo esto? Porque solo entiende uno cuál es la utopía china y cuáles son las determinantes de esa utopía en términos de cómo China se relaciona con el mundo, y qué es lo que realmente se abre como oportunidades si uno lo quiere ver en términos de oportunidades para América Latina. Y ahí están las claves de varias cosas. Una de esas claves es entender que los chinos se relacionan con el mundo no a partir de ideologías, eso es correcto, sino de intereses recíprocos. Eso es lo que explica que en medio de la apenas salidos de la guerra de Corea se diera la fractura entre los soviéticos y los chinos hacia 1959, cuando se da el gran salto adelante, pero también explica por qué Colombia logra abrir relaciones diplomáticas con China, no con Alfonso López, sino con Julio César Turbay. Ese es un dato que es históricamente importante, porque realmente lo que juegan ahí son los intereses recíprocos. Y ese contexto histórico, si uno logra llevar ese contexto histórico, va a entender dos cosas. La primera es que seguir el consejo de los chinos de que no hay que confundir China con el extranjero.
Y cuando los chinos hablan de que ellos están construyendo un socialismo con características chinas, de que ellos están implementando una economía de mercado con características chinas, así como Mao en el 37 dijo que ellos tenían que buscar la forma de hacer la revolución no bajo los estándares ortodoxos esquemáticos o de la revolución soviética, sino bajo los propios de una sociedad campesina con características chinas, es muy importante. ¿Por qué? Porque China es una anomalía y una particularidad en términos del análisis desde el punto de vista de modelos teóricos. Es imposible entender a China desde el punto de vista de los estándares esquemáticos occidentales. Y eso ha generado una visión, un prejuicio que se refuerza recíprocamente. Los occidentales creemos que China es demasiado distinta y es muy difícil de entender, y los chinos creen que ellos son tan raros que nadie los puede entender. Ese es, digamos, es un prejuicio que existe. Y si uno no entiende esa dinámica y cómo fue ese proceso que lleva a Mao al poder en el 49, para mí el 49 se da el primer gran cambio sustancial en la correlación de poder mundial después de la Segunda Guerra Mundial. En el 40 los Estados Unidos. Eso es, en términos geopolíticos, muy significativo, para entender también que China ha sido poderosa siempre. Pero quisiera yo leerles a lo que vamos en términos de relaciones económicas. Yo quisiera enfatizar esto. Les voy a leer un texto que suelo cargar conmigo porque me encanta citarlo, que dice lo siguiente, es un texto chino. Sería totalmente inadmisible insistir en la errónea política ultraizquierdista que adoptamos entre el 31 y el 34 de imponer condiciones de trabajo demasiado exigentes, establecer excesivas tasas de impuestos sobre la renta, perjudicar los intereses de los industriales y los comerciantes durante la reforma agraria y adoptar como objetivo el llamado bienestar de los trabajadores, concepto miope y unilateral en vez de proponerse el objetivo de desarrollar la producción, de promover la prosperidad económica, de dar la debida consideración a los intereses públicos y privados a la vez y de beneficiar tanto al trabajo como al capital. Yo le leo esto a los amigos y familiares que todavía son del MOVIR o que militaron en el MOVIR, y ellos encajonan esto en un discurso ideológico chino de hoy. Este es un texto escrito por Mao en 1947. En 1947 la visión de Mao era que tenía que entrar en un proceso de reconstrucción social y económica de China con protección, con una relación estable y duradera con el sector privado. En ese sentido, digamos, evaluar el 49 en el sentido de que en China se quería abolir la propiedad privada no es un concepto históricamente acertado. Vamos, después pasan en China dos procesos muy complejos que los chinos consideran que son errores de Mao y del Partido Comunista, que son el Gran Salto y la Revolución Cultural. Pero la relación de China con el capital privado y la importancia de la empresa privada en la conformación, en la modernización de China y en la recuperación de la dignidad nacional y de la independencia nacional precede al 49, y si uno se le hace suficiente arqueología a eso, encuentra textos del Partido Comunista discutiendo el papel la importancia de mantener una relación estable con el sector privado desde 1927, ¿no? Eso explica por qué en el 89 lo que los chinos llamaban un capitalista rojo, un miembro no del Partido Comunista, sino un empresario privado, se vuelve vicepresidente de la República, ¿no? Y cómo es que Deng lo que hace es ajustar, corregir las clavijas de los errores que se habían cometido antes de 1978, desideologizar la discusión y enfocar las cosas en la construcción económica y en la apertura al exterior, en desarrollo de una utopía y no partiendo de cero, sino realmente recogiendo una labor muy importante de reconstrucción económica que incluyó la modernización del aparato industrial de China, tanto que China obtiene su bomba nuclear en 1964. Pero todo eso es algo que es esencial entender para llegar a un punto que es el de América Latina. ¿Cuál es el papel de América Latina en todo esto y cuál es el papel, cuáles son las perspectivas que se abren frente a China? Yo creo que América Latina
debe tener en cuenta, y Colombia debe tener en cuenta una cosa muy importante. De todos los protagonistas asiáticos que ha habido en la historia económica de América Latina y de Colombia recientemente, el único socio importante asiático que ha llegado a tener Colombia es China. Ni en el momento de la inversión japonesa, ni en el momento de la inversión coreana, en sus momentos más altos, llegaron a niveles de comercio o de inversión como los que estamos teniendo hoy con China, ¿no? Y eso pasa en el resto de América Latina, aceptando que Colombia es un país que por muchas razones, entre esas no entender las dinámicas económicas que jalonan el crecimiento chino, digamos, no haber entendido el proceso de la transición generacional, el proceso de la transición urbana, que en 30 años implicó el traslado de aproximadamente 400 millones de personas del campo a la ciudad, la actual conformación de la clase media. Todas esas dinámicas es importante entenderlas porque otros países que sí las vislumbraron mejor y además desarrollaron una identidad Asia-Pacífico mucho más fuerte, como Chile o como Perú o como Panamá, pues tuvieron procesos mucho más exitosos. Colombia sigue siendo un perdedor en un barrio de ganadores, pero las perspectivas son buenas. Las perspectivas son buenas. En los últimos 4 años, el comercio con China, ¿no? Ahí hay una dinámica que es interesante entender, y yo creo que una de las cosas de Carbón, el escenario puede estar realmente entendiendo qué es lo que está pasando con la conformación de la clase media en China, las oportunidades que se abren para el sector servicios y para el sector agroindustrial colombiano. Muy bien, pues Guillermo, muchas gracias por este comentario, muy amable. Tenemos en cola a varias personas. Primero Gabriel Silva y después Hernán Avendaño. Gabriel, adelante. Gracias, Armando. Era una pregunta, pero voy a hacer un comentario, una pregunta. Un comentario al comentario de Rudy. La verdad, yo nunca, sino todo lo contrario, nunca he considerado que China no debe ser un eje importantísimo en la política exterior colombiana. Lo que sí es que coincido con los grandes riesgos que un deslumbramiento con China produce, como ha ocurrido en África. Realmente esa es más mi advertencia. De hecho, me tocó participar como funcionario y como asesor del gobierno en asuntos internacionales en desmontar la idea de tantos en Colombia de que teníamos que reconocer a Taiwán y rehabilitar las relaciones con Taiwán y que ese era un eje importantísimo y, en fin, eso se logró derrotar, que además muy asociado, como dice Juan, a las ideas más de derecha y menos sofisticadas y pragmáticas que querían por razones ideológicas favorecer a Taiwán en esa discusión. Pero bueno, hecho esa aclaración, voy a la pregunta que es para Juan y para Santiago, y es la mayoría de la expansión imperial y sobre todo la más reciente, digamos siglo XIX, siglo XX y ahora, que se observa primero en 2 fases, una mercantilista, en la cual el poder ascendente intenta conquistar los mercados, ser el proveedor de la inversión y de la tecnología, y con muy poco compromiso en la colaboración más allá de, digamos, de carácter de cooperación internacional, de carácter humanitario, de contribución al cambio social y a la distribución del ingreso, efectos de desarrollo. Y eso, por ejemplo, se vio en Estados Unidos cuando sucedió a Inglaterra. Realmente al principio era un tema esencialmente de tomar mercados y que abandonaba Gran Bretaña. Después vino la Guerra Fría, que sí obligó a Estados Unidos a generar ayudas y abrir su propio mercado para capturar clientes en todo el mundo. Eso es un poco una pregunta sobre China. ¿Hasta qué punto está dispuesto a hacer concesiones que hasta ahora no se han visto del lado chino en términos de acceso al mercado y del tipo de relacionamiento, digamos, asimétrico positivo que creó Estados Unidos para mantener su influencia en el mundo? Esa asimetría positiva ¿se puede esperar de China eso, o es algo que se va a mantener siempre o por muy buen
por muy largo rato en el terreno de una diplomacia respetuosa, equilibrada, pero en la parte económica real, sustantiva, simplemente ser sujetos de una asimetría, es así, no tan positiva, como receptores de inversión o como receptores o como mercados disponibles para la producción china. Entonces, pues esa es un poco la pregunta que me preocupa, que es qué tipo de expansión y de influencia geopolítica global va a tener China desde el punto de vista, y si está dispuesto a hacerlo generosamente, entre comillas, o simplemente aprovechar una buena voluntad y sus ventajas tecnológicas y demás para crearla, en contraste con lo que se vio en el caso de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Santiago, Juan, veo, Santiago, que pusiste una diapositiva. ¿Quieres tomar la pregunta? Gracias. Bueno, rápidamente yo creo que sí, la pregunta me parece muy buena. ¿Qué es lo que quiere China? Yo creo que lo que quiere China es jugar en el mercado y comerciar con la gente. Ellos entienden estos problemas que el mundo tiene con ellos. Los han oído muchas veces y de mucha gente. Miren lo que está pasando en términos de qué es lo que están haciendo los otros países grandes y cómo ven ellos esto, y si se están yendo de la China o están yendo hacia la China. Europa es muy importante de mirar, y todos estos problemas, todos los problemas que son mencionados en el conflicto de poderes entre Estados Unidos y la China están en ese Comprehensive Agreement on Investment. Ahí está el webpage, lo pueden mirar ustedes. Eso lo tienen que ratificar después todos los países. No está hecho, pero está firmado. SOEs, Transparency and Subsidies, tecnología transferencias de tecnología, estándares, transparencia, la competencia, todo esto está ahí. El RCEP y el CPTPP, todos estos son elementos multilaterales que pueden proteger a los países y proteger sus experiencias. China ahora también en este momento hay una posibilidad de que China cambie de pronto cuando gane, como decías, por posibilidad de que hayan fases en el imperialismo y la primera sea que muy benigna y después se vuelva mala. Pero cuando yo miro, por ejemplo, África, la población de África hace 20 años era la mitad de Europa, hoy es casi el doble de Europa y en 30 años va a ser 2, 4 veces Europa. China lo que está haciendo es sembrando las semillas de infraestructura y de enlaces diplomáticos para después vender. Y los productos que China va a tener para vender allá van a ser muy grandes. Y por final, una cosa que también tienen que poner atención es en cuánto énfasis China está haciendo para importar. China tiene una feria anual que es la feria de importaciones, Import Fair, no es Export-Import, esa es la feria de Cantón. Esta es una feria no más de importaciones. Entonces, el punto que diría yo es que lo que quiere China es, pues obviamente tiene mucho énfasis en su visión de su integridad territorial histórica como lo ve la China por su propio lente, pero y la idea que China quiera exportar alguna ideología o cualquier cosa, yo creo que es falsa, más que todo porque los chinos son muy arrogantes, ellos simplemente se creen muy superiores y no creo que crean que el resto del mundo sea capaz de hacer eso. Entonces, bueno, acabo ahí. Yo creo que hay que mirar simplemente lo que están haciendo y mirar las experiencias de otros países que tienen, y hay muchos ejemplos ahí. Muchas gracias, Santiago. Juan, ¿tú quieres agregar a la pregunta de Gabriel? Sí, dos o tres cosas muy rápido, coincidiendo con el espíritu de la pregunta que está haciendo Gabriel, me parece. Voy a hacer tres argumentos. En términos de las fases de
la posible expansión china, a mí me parece que el diagnóstico del ascenso benigno o el ascenso benigno transitorio, pero maligno como final, sigue siendo de corte estadounidense, digamos. Creo que necesitamos ciertamente una no adquirida a través digamos, de formas de aproximarse que tienen que ver mucho más con la competencia entre las grandes potencias que la situación específica y estructural de América Latina. En segundo lugar, yo diría que hay un límite de la expansión china, cualquiera esta fuese, en la región, y es el límite militar. Esta es una región militarmente esencial como segura para los Estados Unidos. Acá la proyección militar china es inexistente en términos de venta de armas. Venden mucho los rusos, pero venden mal los norteamericanos, venden mal los franceses, venden los alemanes, venden los italianos. En términos de entrenamiento, los militares que van a adiestrarse a China son ínfimos en comparación a los que siguen yendo a los Estados Unidos. En términos de la proyección o el establecimiento de bases militares, ahí me parece que hay un límite. Y por lo tanto, preveo que por mucho más tiempo este despliegue chino en la región va a ser básicamente comercial, financiero y basado también en una suerte de compromiso con ciertos aspectos que son claves para algunos países en materia geopolítica. Y lo tercero que diría es que yo no le pondría la carga a China, sino que le pondría la carga de la prueba a América Latina. Los países del sudeste de Asia no es que estén felices con China, le temen, dudan, lo necesitan, lo requieren y saben jugar cartas en las cuales no apuestan ni por la ingenuidad ni por la belicosidad. Y aprovechan y maximizan los beneficios de esa relación tratando de contener los eventuales costos. Y cada vez que lo hacen mucho más colectivamente, para no quedar atrapados en una lógica bilateral, que es la lógica que les gusta y le conviene a las grandes potencias cuando se despliegan. Entonces, si yo tomo esa experiencia, si yo tomo el reciente acuerdo que bien señalaba Santiago, este acuerdo de inversiones de la Unión Europea con China, no fue el acuerdo alemán, no fue el acuerdo francés, fue el acuerdo de la Unión Europea, es decir, fue un acuerdo colectivo, entendiendo que la única manera de sentarse con alguna firmeza relativa hoy frente a China es con dispositivos regionales de poder acumulado, porque si no, las tentaciones de desertar, las tentaciones de ser el que hace la primera concesión, la tentación de creer que hay que abrirle las puertas irremediablemente a China, bueno, son muy altas. Entonces, uno de los problemas que tenemos en América Latina hoy, creo yo, siempre hemos sido heterogéneos, pero hemos pasado de la heterogeneidad a la fragmentación, y la fragmentación es disfuncional para América Latina. Y por lo tanto, las relaciones, hay un gran historiador británico que yo siempre recomiendo, tiene muy pocos trabajos y tiene el nombre y apellido de un gran economista, se llama John Galbraith, y tiene un texto del año 1959, donde él analiza el tema del imperio, particularmente el imperio británico, y tiene una tesis muy atractiva, muy linda para especular, por lo menos para América Latina me parece a mí. Y él dice, no hay que mirar solo al poder imperial. Él dice, aquí hay factores que empujan y factores que atraen al imperio. Y entonces hay un push y pull factors que interactúan permanentemente. Y el imperio se proyecta más cuando hay turbulencia, porque ahí está en juego
intereses claves para el imperio. Nosotros lo que no tenemos que ser es una periferia turbulenta para Estados Unidos, ni para China, ni para nadie. Pero para no ser eso, para no ser un atractor de crisis, y ya tenemos una grande con Venezuela, donde está China, está Rusia, está Estados Unidos, estamos todos jugando en esa. El punto es de qué modelo podemos desplegar. Si entre alguno de los países o entre varios de los países o subregionalmente de cara a la relación con China. Porque negociar bilateralmente es también un peligro real, no ficticio. Gracias, Juan. Tenemos en cola a Hernán Avendaño, Antonio Celia y a Jesús Botero. Entonces, les ruego ser concretos que tenemos varias personas y varios temas por delante. Hernán Avendaño, adelante. Muchas gracias, doctor Montenegro. Muy interesantes las presentaciones de Santiago y Juan y muestran que evidentemente este tema tiene muchísimas aristas. Yo quisiera como mencionar 3 temas que alguno de ellos ya ha sido abordado en varios de los comentarios y en varias de las respuestas que han dado, pero me parece que importante conocer algunas líneas de ustedes, por lo menos en estos aspectos. El primero es que China realmente viene desarrollando una diplomacia hacia las economías en desarrollo de largo tiempo, de largo aliento. No es solamente la presencia en inversión, financiación, sino que también lo están haciendo por la vía diplomática. Como manera de ejemplo, hay una reunión anual de cancilleres que hacen los altos gobernantes de China con los cancilleres de América Latina, y esto pues contrasta un poco con las políticas de Estados Unidos, en particular ahora que Biden es el nuevo presidente. Hay un artículo de Foreign Affairs donde Biden escribió cuáles eran sus propuestas de política internacional, y América Latina brilla por su ausencia en ese documento. Obviamente eso puede haber cambiado un poco, pero digamos que ya es un poco llamativo de cuál ha sido la posición de Estados Unidos versus la que se ve en China de largo aliento. El segundo punto es que la globalización venía cambiando y cambia de una manera contundente con el tema de la pandemia, porque pone en evidencia la debilidad y los riesgos que implican las cadenas globales de valor. Entonces esto lo que está acelerando son unos procesos que seguramente nos van a llevar a un mundo que va a estar organizado por nodos. Las empresas de Estados Unidos seguramente permanecerán muchas en Estados Unidos y otras harán inversiones en otros lados. Y uno de los nodos es América, y seguramente eso es lo que ha generado como la ilusión del nearshoring en América Latina, pero yo pensaría que realmente va a irse más a algo que es como el backshoring, o simplemente la instalación de plantas en Estados Unidos, como lo muestra el caso de Adidas, porque al lado de esto, un factor que estaba cambiando la globalización, pues la tecnología. Y Adidas ha montado unas plantas, por ejemplo, en Estados Unidos, una en Alemania, que están totalmente robotizadas, y es más un poco de pronto esa tendencia que se ve, y no la esperanza que ponen muchos países de América Latina, incluido Colombia, en el nearshoring. Si no fuimos capaces de integrarnos a las cadenas globales de valor, creo que de todos modos poco podríamos hacer por el lado del nearshoring. Y el tercer aspecto es algo que vienen comentando varios analistas, y es que el mundo, como consecuencia de lo que se está viviendo en los últimos años, y en particular a partir del gobierno de Trump, es una pérdida del liderazgo de los Estados Unidos como la gran potencia, y esto ha dado paso al surgimiento de otros actores, y por lo tanto lo que vamos a tener a futuro es un mundo en el cual están jugando varios bloques, en el cual estaría pues Estados Unidos por un lado, China por otro, pero también la Unión Europea, que ha ganado mucho peso justamente por el abandono de Estados Unidos de mucha de la institucionalidad multilateral, y además varias otras economías emergentes que también vienen ganando peso al lado de esto, como el caso de Turquía, y en menor escala países como Brasil. No sé, quisiera como de pronto por lo menos un esbozo de esas líneas, que son líneas muy gruesas, pero que me parece que es interesante tener en cuenta de cara a los retos que plantea para América Latina y para Colombia en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Vamos a escuchar a Antonio y a Jesús, y después les pido a los
a Santiago y a Juan que hagan comentarios. Antonio, adelante. Gracias Armando, buenas tardes a todos y saludos a Juan y Santiago y gracias por compartir su conocimiento. Yo no creo que en el caso del comercio, en el caso de los negocios, que haya en realidad alguna prevención particular con China. Yo creo que China es parte de todo lo que es Colombia y Latinoamérica en términos de comercio exterior. Somos cerrados, no tenemos una importancia en ese frente y yo creo que con China pasa lo mismo, es decir, la gente quiere hacer negocios con China, se hacen algunos negocios con China, pero no como debería ser porque nuestro comercio exterior sigue siendo realmente muy lánguido. Entonces, si uno desagrega América Latina, vas a encontrar que aquellos países más abiertos al comercio exterior, caso México y Chile, tienen mejores indicadores de comercio de ida y vuelta con China. Yo no creo que haya un tema de entendimiento en una, digamos, en una cultura tan compleja, tan distinta. Yo no creo que haya tanto eso, como que es parte de lo que Colombia es y del comercio que Colombia ha tenido históricamente, donde ha prevalecido Estados Unidos en un momento Venezuela. Entonces yo creo eso. Y lo otro es una pregunta que todos esperábamos que con el advenimiento del capitalismo, en un modelo raro, un capitalismo de Estado, ¿verdad? Los chinos pidieran más libertades y fueran migrando paulatinamente o más rápidamente quizás hacia la democracia. Eso no parece haber pasado. Parece que los chinos están contentos con el modelo y no hay tantas libertades como las democracias occidentales. ¿Va a seguir así o creen ustedes que va a haber mayores exigencias y de forma radical por tener más libertades ahora que gozan de un bienestar económico? Gracias. Gracias, Antonio. Esa pregunta sobre el sistema político la había planteado Andrés Langebeck en el chat y le rogaría a Juan y a Santiago que la tomáramos al final, porque ya hay varias personas con esa inquietud. Le doy la palabra a Jesús Botero, por favor. Gracias, Armando. Muy buena la presentación, Juan y Santiago. Me parece que es quizás el tema más importante del futuro de la economía mundial, de la forma como se desarrolla la relación de China con el mundo y lo que vayan a hacer. Yo tengo dos preguntas, una pragmática esencialmente y la otra un poquito ideológica en la línea de lo que estaba diciendo Antonio ahora. La pragmática es esta. La Asociación Económica Integral Regional me parece a uno que es una alianza de comercio de extrema importancia en el futuro. Es decir, que estén Japón, China, Australia, el ASEAN juntos, pues es un bloque de comercio que probablemente terminará por generar flujos que quizás no estén denominados en dólares, que empiecen a cambiar completamente el panorama de lo que es el comercio mundial. Y en consecuencia, probablemente ese RCEP, es una verdadera transformación del mundo comercial. La pregunta es esta, pragmática y clara. ¿Vale la pena intentar acercarse como país o como Alianza del Pacífico o con Chile, con Perú y con México? ¿Vale la pena acercarse a este grupo? ¿Podría llegarse a algo? ¿Tiene sentido como una especie de, llamémoslo, de objetivo nacional el aproximarse a ellos? Esa es una pregunta pragmática. La ideológica está en la línea de lo que decía Antonio. Sí, yo creo que los intelectuales siempre pensamos que el capitalismo era capaz de generar democracia y que de alguna manera las libertades económicas llevan a las libertades políticas. Creo que lo que nos cogió de sorpresa a todos fue que apareció un régimen que no es esencialmente de libertades políticas y que sin embargo le echa mano a las libertades económicas y al capitalismo para hacer algo que probablemente sea más poderoso en la historia de lo que todos habíamos imaginado. Así que la reflexión que yo me hago permanentemente es ¿cuánto está esto poniendo en duda nuestra visión del capitalismo y la democracia en el futuro? Gracias, Jesús. Quería darle la palabra a Santiago y a Juan, como quieran tomar estos puntos. Santiago, ¿quieres que empiece yo o quieres empezar tú? Bueno, si quieres yo puedo decir algo sobre los global value chains, las cadenas de valor y después ¿sigue? Dale, Santiago. Sí. Bueno, bien. Yo voy a empezar por RCEP y les pongo una foto de fresas aquí.
porque esto yo creo que responde varias de las preguntas sobre cómo integrarse a las cadenas de valor. Primero que todo, recordarles que yo creo que en la China y en el mundo el trabajo en manufactura se está acabando, y yo creo que eso, los robots ahí son los que ganan. Eso es otro problema completamente diferente. Pero el RCEP tiene una cosa que es un certificado de origen para todos estos 15 países, que pueden ser muchos más, bienvenidos todos estos países, y lo que significa es que, por ejemplo, si tienes contenido del 40% que viene de ahí, entonces lo puedes vender en todo el bloque con libre comercio. Eso significa que se pueden especializar. Pero también otra cosa que pasa es que si viene un producto de cualquier parte, ya sea por fuera del RCEP, y lo cambias de una forma que cambia la clasificación, el Global Trade, por ejemplo, las fresas son esta denominación. Si lo vuelves mermelada y lo vuelves, le cambias el número de la clasificación del trade, entonces eso significa que ese producto ahora puede viajar por cualquier país de RCEP con cualquier nivel de integración en el value chain. Y entonces esto significa que unirse a eso no solamente ayuda con eso, sino que también RCEP, como estaba diciendo, tiene capítulos que empiezan la conversación sobre temas como propiedad intelectual y cosas por el estilo. Entonces yo creo que ese es mi único punto, simplemente que yo creo que esa es la forma. Yo sí creo que eso es muy buena idea, es acercarse a todas estas organizaciones. Gracias, Santiago. Juan. Bueno, voy a hacer algunas observaciones generales en el sentido de las preguntas y comentarios que se hicieron. En el artículo que se mencionó de Foreign Affairs, les recuerdo, es en el artículo de abril-mayo de este año que escribe Biden, y ahí dice claramente que su postura es ser tough with China, ser duro con China. Y eso lo dice por presiones domésticas particularmente, por no separarse en exceso del legado que le deja Trump, pero además porque lo va a hacer. Lo va a hacer, creo yo, en materia económica, en materia política y aún en materia militar más todavía. Ahora bien, una particularidad de ese artículo es que quiere generar, lo dice ahí muy claramente, y para eso va a convocar a una cumbre sobre la democracia, quiere generar una coalición de democracias que le haga frente a China. Yo creo que este es un error grande de Estados Unidos, porque no creo a esta altura que tenga la robustez, la capacidad, la convocatoria de sumar a ¿cuáles democracias? ¿Qué democracias? ¿Va a estar quién representado ahí? ¿Cuáles son las democracias que quieren hostigar o cercar o contener con fuerza a China? ¿Por qué lo harían? ¿Qué le ofrece Estados Unidos? ¿Cuáles son los dividendos de eso? ¿Cuál es el quid pro quo? ¿Qué se gana haciendo eso? Entonces, a mí me parece que ahí hay un esbozo de lo que Biden realmente piensa sobre este tema. Y recordando que Biden, a diferencia de lo que algunos creen, no es tan pro libre comercio o tratados de libre comercio como ustedes creen o algunos creen. Biden, como senador, votó en contra del acuerdo de libre comercio con Chile. Biden, como senador, votó en contra del acuerdo de Centroamérica más República Dominicana. Votó en contra del acuerdo bilateral de libre comercio con Singapur. Votó en contra del acuerdo de libre comercio con Omán. No es un hombre que venga a su vez con los sectores obreros, trabajadores que va a tener que representar, hoy vaya a poner en el centro de la atención el comercio. Sí va a tratar de robustecer, por supuesto,
la posición relativa de Estados Unidos. Esto me lleva al tema de la particularidad de China, que combina mucho mejor que Estados Unidos lo que yo llamaría el multibilateralismo. China hace multilateralismo y bilateralismo a la vez. Washington hace episódicamente multilateralismo, que es en general a la carta. Si me sirve el multilateralismo va, si no me sirve lo tiro por el aire, y prefiero el bilateralismo o el unilateralismo. China no está en eso, y eso es lo atractivo de China para muchos países europeos, africanos y latinoamericanos. Mi segundo punto es que, claro, hay otros jugadores en el mundo, la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene problemas estructurales muy importantes también. Hay que ver demográficamente esto de aquí a 10, 20 años. La Unión Europea va a tener un peso demográfico menor en el mundo. Su peso específico global va a ser mucho menor también. Entonces, parte de esa percepción, autopercepción europea es buscar en China algo que limite su reducción de influencia. No es que la va a lograr gracias a China o por China, pero quiere tener un juego un poco más abierto porque Occidente solo no es su oxígeno y los problemas, repito, institucionales, demográficos y económicos que tiene Europa son grandes. Los poderes medios, al estilo de Brasil y otros, bueno, es que nos enamoramos de sellos que terminan siendo sellos de goma. El BRICS, ¿hoy quién es? Bueno, hoy el BRICS es China, no es Rusia, es China y la India a lo sumo. ¿Sudáfrica? ¿Brasil? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el nivel de acción colectiva de estos 5 actores? Entonces, yo diría que los poderes medios, el gran desafío que tienen es cómo buscar un nicho diplomático distinto y tratar de jugar con equidistancia. Es ahí donde yo además veo a Colombia que puede hacer algo. Es ahí donde entiendo que Colombia tiene una ventana de oportunidad que puede ser aprovechable. El tercer punto es que la modernización económica no lleva a la modernización política. Rostow estaba equivocado con su argumentación histórica. Estados Unidos estaba equivocado en los 60 y en los 70 cuando amparaba golpes de Estado en la región esperando que los militares pusieran en orden la economía y que después iba a llegar la democracia. Así no es la cosa. Y China es otro de los grandes ejemplos en los cuales la modernización económica no conduce a la modernización política. Necesariamente, no hay un hilo conductor. Además, no hay que olvidarse que lo que estamos explicando del cambio en la élite, que es real, la transformación de la élite china, que es real, la formación, la capacitación, la dotación que tiene, bueno, siguen teniendo 75 millones de comunistas. Es decir, 1 de cada 1000 personas en el mundo es un chino comunista. Digo, siguen teniendo un partido, tienen una organización político-partidista y no van a ceder o entregar ese poder de una manera sencilla o entrar en el juego de la democracia liberal. Democracia liberal que a su turno está en entredicho en el mundo. Con lo cual, digo, sacar la bandera de más democracia, más democracia, más democracia en China, bueno, tiene un eco realmente pequeño. Digo, no cambia la vida cotidiana de los chinos. Yo coincido en que el RCEP es esencial, pero yo me haría la pregunta, ¿por qué en el acuerdo transpacífico del cual se retiró Estados Unidos, por qué México y Chile no llevaron también a Colombia? ¿O por qué Colombia no se metió en acuerdo transpacífico? Entonces, si Colombia quiere jugar en esa liga, si Colombia quiere acercarse al RCEP, primero entenderlo mejor, por supuesto, ahí en el acuerdo del RCEP mancomuna 1/3 de la población del mundo y 1/3 del Producto Bruto del mundo. Si quiere entender eso, primero tiene que entender de qué se trata. En segundo lugar, ¿con quién quiere ir? ¿Con quién quiere ir que no necesariamente sea del Pacífico? ¿Con qué otros jugadores en la región puede jugar? ¿Con qué otros actores puede vincularse que estén en el Pacífico, que hagan de puente para Colombia? ¿Le sirve para eso Corea del Sur? ¿Le sirve para eso Australia? ¿Hay juegos diplomáticos que puede hacer el país?
puede juntarse con otros de América Latina y buscar fomentar un diálogo, Alianza del Pacífico, Mercosur, respecto a qué pasa con el RCEP y si eventualmente convendría, no de manera inmediata, algún proceso de transacción, negociación, acuerdo o algo por el estilo. Pero ahí, si actúa solo, Colombia va a quedar sola. Y va a quedar sola porque ya la dejaron sola. La dejó sola Chile, la dejó sola México. Entonces, a mí me parece que ahí es una gran oportunidad, sin duda alguna, pero que exige poner el lente de la atención diplomática, política, ver cómo se juega, quiénes son pares en la región. Y ahí otra vez hay que romper ideologías. Si mañana hay un plebiscito en Chile y se modifica sustantivamente la Constitución, y si mañana hay un gobierno de centro-izquierda más a la izquierda que al centro en Chile, ¿por qué Colombia no puede hablar con Chile? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿El problema es ideológico? ¿Es no hablar con Chile porque ahora se va para la izquierda? Bueno, yo digo que la correlación de fuerzas en la región no está favoreciendo a Colombia. En Bolivia ganó Arce. En Chile puede ganar una izquierda más militante. En Perú está indeciso. En Ecuador puede volver una especie de correísmo. En Argentina todavía existe el Frente de Todos. En Brasil no sabemos cómo va a ser la próxima elección. Entonces, Colombia no tiene un problema vis a vis solamente Estados Unidos y vis a vis China en esto que he tratado de plantear, cómo jugar en esta coyuntura y frente a estas grandes potencias. No, tiene un problema también en la región de no quedar sola, y que su único baluarte sea oponerse sistemáticamente o entrar en tensión con Venezuela. Eso es disfuncional, creo yo. Gracias, Juan. Pues yo creo que estamos llegando al final. Lamento que tengamos 3 preguntas en el chat. No sé si Juan y Santiago queremos dedicarnos un momentico a una de ellas. Linares Alejandro nos pregunta sobre qué tan próxima es la relación de China con Venezuela. De pronto, Juan, tú puedes tomarla ahora, que sea brevemente. Hernando Zuleta, un tema típico de economistas. ¿Qué tanto ha influido en el milagro chino la tasa de ahorro y la política demográfica tan importante de un niño por familia? Y finalmente nos pregunta Mauricio Rodríguez cómo podría ayudar a China a desarrollo agrícola en Colombia. Yo sé que estas son preguntas complejas que tendrían, que se podrían desarrollar pues, en mucho tiempo, pero sí que queremos darles, por lo menos, para no dejarlas en el aire, les rogaría que empezáramos. Juan, adelante con Venezuela y China. Sí, muy rápidamente. La relación de China con Venezuela ha sido muy, muy importante desde la época de Chávez. Básicamente, esta es una relación en la cual Venezuela buscó más a China originalmente que China a Venezuela. China siempre es muy prudente con en su manifestación, mucho más en la zona circunvecina a la gran cuenca del Caribe, a diferencia del cono sur, donde cree que tiene más espacio y tiene más posibilidades de buenos negocios y buena influencia porque no tiene a Estados Unidos encima, a favor o en contra. La relación con Venezuela se intensificó en los últimos años de Chávez. La deuda del gobierno de Venezuela, algunos dicen que asciende a 60.000 millones de dólares. Varias de las inversiones chinas nunca terminaron de desarrollarse y concretarse de manera efectiva por problemas burocráticos y por problemas de corrupción en Venezuela. En realidad Venezuela le está pagando con petróleo que China ha dejado de pagarle, sino que es parte de la deuda que tiene. Pero geopolíticamente es muy importante para China. Geopolíticamente ahí se va a mover siempre muy cerca de Rusia, siempre y cuando sus intereses sean concurrentes, y va a tratar, por otro lado, de jugar una carta de transacción con el próximo gobierno de Biden en el tema
me parece, de Venezuela como siendo el bueno entre el good cop y el bad cop. El bad cop es Rusia, el good cop es China. China quiere resolver el tema de Venezuela mucho más que Rusia. Rusia prefiere que siga el vértigo, que siga la confusión, que siga el caos. China quiere recuperar parte de su inversión, quiere no tener problemas con la sucesión de el eventual que puede irse a ver en Venezuela. Así que es una mezcla de cautela, es una mezcla de búsqueda de recuperar parte de lo ahí colocado, y es una mirada geopolítica mucho más prudente que la de Rusia. Y entre otras cosas, si hubiera alguna iniciativa latinoamericana, no estaría de más que alguno de nuestros países pudiera hacer, no digo de puente con China, pero conversar con China sobre el tema Venezuela. Si yo fuera colombiano, si yo estuviera en el gobierno de Colombia, en el de Duque, en el próximo o en el anterior, hubiera buscado a China para conversar sobre Venezuela. Claro, clarísimo, Juan, muchas gracias. A ver, Santiago, háblanos brevemente sobre el ahorro y la política demográfica en China. Sí, bueno, rápidamente sobre el ahorro, es importante entender que el principal determinante de la gran tasa de ahorro nacional no es el ahorro de los hogares tanto como el ahorro de las empresas. Y ese ahorro yo lo veo simplemente como esencialmente reinvested profits, ¿no? Entonces, es interesante mirar, por ejemplo, lo que pasó en la India en el año más o menos 2000 al 2008, que fue que se incrementó la tasa de inversión algo así como del 20% al 30% del PIB. Yo me acuerdo estar pensando a ver qué es lo que va a pasar aquí, y una opción, obvio, es que si se incrementa la inversión del 20% al 30% del PIB, entonces la cuenta corriente va a ser del 10% en déficit. Pero eso no pasó, la cuenta corriente no se disminuyó porque la tasa de ahorro se incrementó precisamente porque esa inversión era muy productiva. Sobre el proceso demográfico, yo creo que de pronto sí, pero es muy difícil identificar bien cuál fue el efecto de la política de un niño por familia, que se cambia ahora porque el temor ahora es obviamente un colapso demográfico, y hay muchas comparaciones con Japón. Yo creo que no estamos ahí por unas razones que podríamos hablar en otro momento, pero para hacerle un punto, la población económicamente activa en China en el año 2002 más o menos se incrementaba por 15 millones de personas al año. Entonces hay que crear 15 millones de empleos al año simplemente para mantenerse al tanto con la población económicamente activa en edad de trabajos, ¿no? La gente de 15 a 64 años. Hoy esa población de 15 a 64 años está cayendo en 2 millones al año. Entonces, estos cambios demográficos significan que el crecimiento en absoluto de China se cae dramáticamente de niveles en más de 10% al principio del siglo a una tasa de crecimiento que yo pondría por ahí en el 6% hoy. Pero ahora es casi que 100% de ese crecimiento es per cápita. Entonces, si a uno lo que le interesa es una masa económica muy grande, y a mucha gente le interesa eso, a mí no. Entonces, esta demografía es muy mala, pero si lo que le interesa es per cápita, entonces esto es mejor. Una cosa rápida sobre la política. Yo quiero decir una cosa. Primero, que China se considera democrática, ¿cierto? Cuando uno va a la China y ve la propaganda china, están todos los 9 elementos del socialismo, en el corazón del socialismo. Y uno de esos es democracia. Ahí uno lo ve en la calle, Minzu. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos dicen que nosotros tenemos un sistema consultativo
que pues obvio tiene cantidades de limitaciones, pero en este momento está produciendo por la coyuntura histórica en donde está la China. Una de las cosas, por ejemplo, es lo que yo mencioné, que China tiene un temor al caos que está en la sangre por sus siglos de lo que ha pasado. A mí me parece que eso es lo opuesto a Estados Unidos en este momento, en donde el caos a la gente le encanta. Yo hablo con la gente y le dice, sí, nuestro caos ha producido cosas muy buenas. La revolución fue un caos, eso fue bueno. La guerra civil fue un caos, eso fue bueno. Todo lo caos es bueno. Entonces ahora tenemos caos, eso va a ser bueno. Y finalmente les digo que miren los estudios de opinión pública. Hay unos en Harvard, se los puedo mandar después, que son muy grandes, muy comprensivos, que muestran que la aceptación y el nivel de approval rating del gobierno chino entre sus presidentes es como el 90%. Y esto no es porque la gente le da miedo, sino simplemente porque ahora, en este momento, el gobierno simplemente tiene una manera y una capacidad de darle a esta gente lo que quiere. Por ejemplo, el ambiente. La razón por la cual China está poniendo tanto esfuerzo en la polución y después también con el clima es porque Santiago, te perdí. Muchas gracias. Nos queda nos queda el punto de la agricultura. No sé si por los ejemplos de la intervención de Chile en África o en alguno de los otros países tienen, tal vez Santiago nos puedas contar si le ha ayudado a, ya sea con empresas o con asistencia técnica o con créditos, en fin, al desarrollo agrícola de nuestros países que pudiera uno pensar que pudiera ser útil para Colombia. Esa es una muy buena pregunta. Pues China tiene un problema de agricultura grandísimo, que tiene pues un porcentaje de la población mucho más grande al porcentaje de área cultivable que tienen. Entonces, pues obviamente eso es muy interesante, pero China yo creo que también quiere aprender sobre agricultura y enseñar de pronto al mismo tiempo. Y China necesita, pues, está desarrollando tiene cantidades de problemas para resolver. Entonces, para mí no es obvio que China pueda venir y dar ejemplos sobre cómo hacer las cosas en esa área, porque China está muy no lo tiene identificado. Esa es un área en donde las reformas rurales, la tierra rural en la China todavía es colectiva. Esa es una de las reformas que vamos a ver en los años que vienen. Entonces, China yo creo que puede ser un partner con países como Colombia para tratar de resolver esos problemas, y pues obvio que China también quiere diversificar, y yo hablo de diversificar en muchos países sus fuentes de productos agrícolas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos terminado. Santiago y Juan, pues estamos muy agradecidos, muy reconocidos. Hemos aprendido cantidades. Ustedes han visto el interés que ha habido acá. No sé si quieran decir alguna palabra final o si no, clausuramos la sesión. Juan o Santiago, si tienen algún comentario final. No, yo simplemente agradecerles el tiempo, el interés, y ojalá mucho de esto sea provechoso para todos los colombianos en general. Yo creo que así. Santiago, entonces. Muchas gracias a todos. Espero poder hablar con ustedes otra vez en otras ocasiones. Hay mucho que hablar y este es un tema pues que me alegra mucho que estemos mirando con este detalle. Es un tema muy complicado y muy importante. Muy bien, entonces yo quiero invitar a todos a despedir a Juan y a Santiago con un aplauso y muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.